Perfecto. Vamos a hablar en esta clase acerca de un poquito de anatomía y de fisiología del sistema digestivo. Bien. El aparato digestivo es un largo tubo con importantes glándulas asociadas, bien, siendo su función la transformación de complejas moléculas de los alimentos en sustancias un poquito más pequeñitas, más simples. ¿Para qué? Para que sean de fácil eh, utilización por el organismo. Bien, acá hay una foto a nivel general de lo que es el aparato digestivo. Comenzamos por la boca específicamente, eh, donde comienza la digestión. Los dientes que se encuentran acá específicamente lo que van a hacer va a triturar los alimentos y las secreciones en las glándulas salivales, ¿cierto? La van a humedecer. Y así empieza el proceso de descomposición química. En este tramo de la boca, del sistema digestivo, ¿cierto? Los alimentos al masticarte y al ser lubricados por la saliva y presionados por este músculo de la lengua, se va a formar una pasta húmeda y blanda que se llama bolo alimenticio. La lengua, por su parte, se halla cubierta por una membrana lingual especializada para detectar los sabores de los alimentos. Por ejemplo, en la punta de la lengua podemos encontrar la percepción del sabor dulce, hacia los laterales podemos encontrar la percepción del sabor salado, hacia atrás, hacia posterior, ¿cierto? Podemos encontrar la percepción de sabor amargo, y a los costados, más hacia posterior, podemos encontrar la percepción del sabor ácido, ¿ya? Unas pequeñas estructuras sensoriales como estas que se encuentran acá, llamadas papilas gustativas, microvellosidades también, eh, nos van a permitir específicamente disfrutar de las sensaciones del gusto, ¿cierto? Algo muy importante que nos avisan si los alimentos están en mal estado y no los debemos comerlos. En la papila gustativa se va a encontrar el botón gustativo, que también existe en el velo del paladar o la faringe. A través de ella se va a captar el sabor de cualquier sustancia y la van a transmitir al cerebro a través de las fibras nerviosas. Los dientes, por su parte, tienen una función de fragmentar el alimento para facilitar la acción de los jugos digestivos. Bien, y van a tener tres funciones generales muy diferentes y muy específicas. Los incisivos van a cortar el alimento, los dientes que son caninos los van a desgarrar y las muelas sirven para triturar los alimentos. Ahora, ¿por qué vamos a masticar los alimentos? Ya, masticamos los alimentos para poder, ¿qué cosa? Digerirlos. En la masticación intervienen los labios, dientes, lengua, glándulas salivales, mandíbula. En la boca los alimentos son reducidos en trozos más pequeñitos, ¿cierto? Y al mismo tiempo son humedecidos y expuestos en alguna enzima digestiva. Cuando el alimento es masticado, se traga. Y eso se llama deglución. La faringe, por su parte, es un conducto que cumple una doble función, ¿ya? Cumple la función de respiración y función de deglución. Acá encontramos la rinofaringe, ¿ve? Y acá va la faringe hacia atrás. Bien. Eh, Durante la deglución, la epiglotis se inclina y levanta la faringe y luego se contrae las cuerdas vocales. Se va a cerrar la glotis y se sella la faringe, que es por donde pasa el aire, ¿verdad? La glotis se abre una vez que el alimento ha entrado al esófago. Una vez pues, entra el alimento por acá, pasa, eso se cierra para que no se vaya hacia el tracto respiratorio y se vaya hacia el esófago específicamente. Dependiendo de los órganos vecinos, la faringe toma un nombre como nasofaringe, que es masa superficial, cerca de la parte nasal, ¿verdad? La orofaringe, que es la pared posterior, y la laringofaringe, cerca de la laringe. Luego encontramos el esófago, ¿ya? El bolo alimenticio, cuando pasa de la boca, pasa al esófago, ¿cierto? Que es un tubo de paredes lisas que une la faringe con el estómago mediante el cardias, ¿ya? Que va a funcionar como un esfínter o válvula que se va a abrir cuando el alimento llegue y se va a cerrar cuando el alimento ya pasó.
Este tubo va a descender por el cuello por detrás de la tráquea, acá está la tráquea, por posterior de la tráquea pasa, ¿ya? Y por delante de la columna vertebral. Por lo tanto, se relaciona hacia anterior con la columna vertebral y hacia posterior con la tráquea. Se encuentra formado por fibras musculares de dos tipos, fibras que son longitudinales y circulares, ¿ya? Y estas van a estar recubiertas por una mucosa que a través de este conducto los alimentos son transportados hasta el estómago para continuar su proceso digestivo en el estómago específicamente. El bolo alimenticio, una vez que cruza la faringe, ¿cierto? Sigue por el esófago, llega hasta la estructura del estómago. Una bolsa muscular de 1,5 litros aproximadamente de capacidad, cuya mucosa secreta el potente jugo gástrico. En el estómago entonces el alimento es agitado hasta convertirse ya de bolo alimenticio a una papilla llamada quimo. Bien, el estómago también actúa como reservorio transitorio de los alimentos y por la acidez de sus secreciones tiene cierta acción antibacteriana. Bien, el quimo pasa por el píloro intervalos y penetra el duodeno, donde es transformado por las secreciones del páncreas, intestino delgado e hígado, continuando ¿cierto? Su digestión y absorción en el quimo, que sigue procesando a través del intestino delgado hasta llegar al intestino grueso. Este saco en forma de J, los alimentos ¿cierto? Se agitan y se mezclan con los jugos producidos por el revestimiento estomacal de acá y se encuentra ubicado en la porción superior izquierda del abdomen. Y dijimos que su capacidad ¿cierto? Era de 1,5 litros aproximadamente. Sus paredes están conformadas por 4 capas que son la serosa, bien, la que ustedes ven acá, la muscular y la submucosa, siendo esta última la que produce mucus y jugo gástrico, las glándulas que están estimuladas por el nervio vago específicamente y favorece el peristaltismo. Ve cómo se encuentra ahí la mucosa arrugada, que son los pliegues gástricos. Por otra parte, el intestino delgado es un tramo del tracto digestivo donde la comida es descompuesta por el jugo pancreático, ¿cierto? La bilis y las secreciones intestinales, de modo que se puede absorber y hacer uso eficiente de los compuestos nutritivos de los alimentos. Bien, el intestino delgado se inicia en el píloro y termina en la válvula ileocecal, por la que se une específicamente a la primera parte del intestino grueso, que la que ustedes ven acá, bordeando el intestino delgado. El duodeno, que lo vemos en la parte de acá, que forma parte del intestino delgado, ¿cierto? Mide aproximadamente unos 30 centímetros de longitud. El intestino delgado consta de 3 partes: el duodeno, el yeyuno y el ileón. El duodeno se une al yeyuno después de unos 30 centímetros a partir del píloro. Bien, los compuestos nutritivos simples son absorbidos por la vellosidad intestinal, es decir, estos intestinos tienen vellosidad en sus paredes que van a tapizar el intestino delgado, ¿verdad? Así pues van a pasar a la sangre estos nutrientes para que puedan ser utilizadas por la mayoría de las células de nuestro organismo. Encontramos además el intestino grueso, ya que ninguna nueva sustancia actúa como acá sobre los alimentos, ¿bien? Sin embargo, en este lugar ocurren algunos cambios significativos como la absorción de gran cantidad de agua, es decir, acá como una bomba de sella al vacío, se empieza a absorber todo el agua, ¿bien? Mediante el cual el quimo se convierte en una materia más dura, ya esta materia se llama materia fecal. La fermentación de las materias fecales por acción de las bacterias y de la formación de vitamina K y B pueden ser producto de estas mismas bacterias. Su longitud aproximadamente es variable entre los 120 y los 160 centímetros y los restos de alimentos que no sean ingeridos forman las heces, ¿ya? Y estas se expulsan a través del ano. Este intestino grueso también tiene algunas partes anatómicas, como por ejemplo el apéndice, el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendiente, el sigma o colon sigmoideo, bien, y el ano.
El peritoneo, por su parte, es una bolsa membranosa que va a envolver una gran parte de los órganos abdominales, rodeando completamente alguno de ellos, y podemos dividirla en dos capas. Entonces encontramos la capa parietal, que se adosa a la pared de la cavidad abdominal, y la capa visceral, que se introduce entre las vísceras y las envuelve y las fija. Bien. Dentro de esta bolsa podemos encontrar el hígado, el estómago, el intestino delgado y casi todo el intestino grueso, ¿cierto? Y el vaso. Ahora vamos a hablar acerca de algunas glándulas del sistema y el aparato digestivo. Bueno, aparte de las glándulas salivales que estábamos conversando anteriormente, hay otras glándulas que contribuyen también a la digestión, por ejemplo, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, ¿cierto? El hígado es la mayor víscera del cuerpo, pesa aproximadamente 1500 gramos, consta de dos lóbulos. Las vías biliares son de vía excretora del hígado, ¿cierto? Y la bilis es conducida a través del duodeno. La vesícula biliar contiene unos 50 a 60 centímetros cúbicos de bilis, es de forma ovalada y su diámetro mayor es de unos 8 a 10 centímetros. Y el páncreas es una glándula íntimamente relacionada con el duodeno, ¿cierto? Porque también libera secreciones como el jugo pancreático, que es de gran importancia para la digestión de los alimentos, ¿verdad? Dentro de las glándulas salivales encontramos 5 específicamente. Las glándulas parotídeas o parótidas se sitúan a nivel de las mejillas, ¿verdad? Y existen dos, una en cada lado. La glándula submaxilar, que es la que se encuentra acá, a ambos lados del suelo de la boca. Las glándulas sublinguales, que se encuentran acá, que se sitúan en la parte anterior y central del suelo de la boca. Las glándulas palatinas, que no están en este dibujo, pero están situadas en el paladar blando. Y otras glándulas más pequeñitas situadas en la lengua y en la mucosa de la boca. El hígado, por su parte, se encuentra en la parte derecha de nuestro vientre. El hígado es un órgano del cuerpo con la mayor poder de regeneración. Puede ser destruido el 80% antes que el mismo sea dañado definitivamente. El 10% restante puede regenerarse hasta ser un hígado completo de tamaño normal. Dato curioso. La misión del hígado es fundamentalmente metabólica, pero va a contribuir a la digestión mediante las bilis, ¿ya? Este se almacena en la vesícula biliar, desempeña un papel importante en la digestión de las grasas y que contribuye a dividir las sustancias grasas en partículas más pequeñas, con lo que va a facilitar específicamente el ataque de las enzimas del lipasa, el aumentar la superficie de las gotas de grasa, por ejemplo. La vesícula biliar, por su parte, es una bolsa contenida dentro del sistema de las vías de excreción del hígado, o de las vías biliares, ¿cierto? En la que se almacena y concentra la bilis hasta que llega el momento en ser vertida al duodeno. Está endosada en la cara interior del hígado y consta de una parte cercana al conducto cístico llamada cuello de la vesícula, ¿bien? Y una parte central o cuerpo en una parte más distal que se conoce como fondo de la vesícula. Bien, entonces acá encontramos que también tiene una capa muscular, una capa mucosa. Acá encontramos el conducto hepático común, el conducto cístico, el conducto coledoco, y acá se conecta con el duodeno, ¿cierto? Acá también viene llegando el conducto pancreático o también conducto de Wirsung. Bien. El páncreas, que es este órgano que usted ve acá, bien, es otro órgano glandular que tiene una función mixta. Por una parte fabrica jugos pancreáticos que llegan al duodeno, que es el conducto que mostramos anteriormente y permite la digestión de los alimentos, y por otra va a elaborar una hormona llamada insulina, bien, que va a llegar a la sangre y es fundamental en el metabolismo de las azúcares. Para su función digestiva, el páncreas está compuesto de múltiples unidades secretoras o acinis, que desembocan en un conducto central y consta de 3 porciones: la cabeza, el cuerpo y la cola. Ahora vamos a pasar a hablar un poco acerca de la fisiología y algunos procesos. Acá está no se reproduce. Bueno, les voy a dejar, esto es un video, así que se los voy a dejar en el link de los comentarios para que puedan acceder al video y lo puedan analizar. Bien, entonces, ¿cómo funciona todo esto? En la boca la digestión comienza, ¿cierto?, cuando
La saliva recubre los alimentos divididos en partículas con enzimas digestivas. La deglución es voluntaria y se continúa del modo automático para impedir que la comida pueda pasar a la tráquea y alcanzar los pulmones. La epiglotis se cierra al mismo tiempo que el paladar blando se eleva para evitar que la comida suba a la nariz. Esto lo pueden encontrar en un video y lo van a entender perfectamente. Luego el alimento no baja por efecto de la gravedad, sino debido a unas ondas rítmicas de contracción y relajación muscular. Y esto se denomina peristaltismo. Luego los alimentos llegan al estómago desde el esófago y pasan a través del esfínter que se abre y se cierra, impidiendo que el contenido gástrico vuelva al esófago. El estómago almacena los alimentos contrayéndose rítmicamente y mezclándose con la enzima, y las células que recubren la superficie gástrica secretan 3 sustancias importantes: el moco, el ácido clorhídrico y el precursor de la pepsina. El moco, por su parte, recubre las células del revestimiento del estómago y las protege del daño que le podían causar el ácido y las enzimas, evitando específicamente la alteración de esta capa de moco, pudiendo causar lesiones como la úlcera de estómago, por ejemplo. La pepsina es la única enzima que digiere el colágeno, la proteína y uno de los principales componentes de la carne. Sustancias como el alcohol y la aspirina son absorbidas directamente en el estómago, pero en pequeñas cantidades. Luego el estómago libera comida al duodeno a través del esfínter pilórico en cantidades que el intestino delgado pueda digerir, y cuando éste se llena, el duodeno indica al estómago que tenga el vaciamiento, ¿ya? Que recibe la enzima del páncreas y el bilis del hígado. Estos líquidos llegan al duodeno a través del esfínter de Oddi y contribuyen a los procesos de digestión y absorción, así como también del peristaltismo, ayuda a la digestión y absorción al resolver el alimento y mezclarlos. El yeyuno y el ilión son los responsables principales de la absorción de la grasa y de otros nutrientes. Bien, la pared intestinal conduce a los nutrientes absorbidos hacia el hígado a través de la vena porta. La pared intestinal libera moco y agua que lubrican y disuelven el contenido intestinal, ayudando específicamente a disolver los fragmentos divididos, así como también liberar enzimas que digieren las proteínas, azúcares y grasas. Conforme el bolo digestivo va avanzando hacia la porción inferior, el intestino delgado se hace más líquido a medida que va añadiendo más agua, moco, bilis y enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas van a dirigir las proteínas e hidratos de carbono y las grasas, y las enzimas proteolíticas rompen las proteínas en partes que puedan ser utilizadas por el organismo y son secretadas en forma inactiva. Solamente son activadas cuando llegan al tracto gastrointestinal. Bien, el páncreas también secreta grandes cantidades de sodio que protegen al duodeno de neutralizar el ácido procedente del estómago. Las 3 hormonas principales son la insulina, el glucagón y la somatostatina. La insulina va a disminuir el valor de la glucosa en sangre, el glucagón lo va a aumentar, la somatostatina va a impedir la liberación de otras 2 hormonas, ¿cierto? Va a impedir la liberación de la insulina y del glucagón. Los nutrientes que proceden de los alimentos son absorbidos por la pared intestinal y son provistas de gran cantidad de capilares, ¿cierto? Que van a llegar a las venas, que a su vez se unen a las venas mayores, hasta que penetran en el hígado a través de la vena porta. Esta vena se divide dentro del hígado en diminutos vasos donde se procesa la sangre que les llega. Esta sangre se procesa en 2 formas. Se elimina la bacteria y otras partículas extrañas absorbidas del intestino, y muchos de los nutrientes absorbidos son fraccionados por el organismo. El hígado realiza este proceso a gran velocidad y pasa la sangre cargada de nutrientes a la circulación general. Bien, el hígado produce aproximadamente la mitad del colesterol del cuerpo y un 80% se utiliza para la formación de la bilis, que va a ser almacenada en la vesícula biliar hasta que se pueda necesitar. Entre las comidas, las sales biliares son concentradas en la vesícula biliar y solamente una pequeña cantidad de bilis fluye desde el hígado. Bien, al penetrar los alimentos en el duodeno van a desencadenar una serie de señales nerviosas y hormonales que van a provocar la contracción de la vesícula, que es cuando específicamente la bilis llega al duodeno y se mezcla con el contenido alimentario. La bilis tiene 2 funciones importantes. 1.
ayuda a la digestión y la absorción de las grasas. Y 2, es el responsable de la eliminación de ciertos productos de desecho del cuerpo. Las sales biliares se reabsorben en el intestino delgado, son captadas por el hígado y nuevamente secretadas por la bilis. Todas las sales biliares del organismo recirculan unas 10 a 12 veces al día. Cuando alcanza el intestino grueso, el contenido intestinal es líquido, pero normalmente se solidifica a medida que alcanza el recto en forma de heces. La gran variedad de bacterias que viven en el intestino grueso puede además digerir algunas materias, lo que ayuda a la absorción de nutrientes por el organismo. Las bacterias del intestino grueso también van a fabricar algunas sustancias importantes como por ejemplo la vitamina K. Estas bacterias son muy necesarias para la función normal del intestino como lo habíamos nombrado anteriormente. Generalmente el recto está vacío porque las heces se almacenan más arriba, en el colon descendente. Cuando el colon descendente se llena, las heces pasan al recto estimulando la defecación. Las principales hormonas que controlan la digestión son la gastrina, que hace que el estómago produzca un ácido que disuelve y digiere algunos alimentos. La secretina hace que el páncreas secrete un jugo digestivo rico en bicarbonato y esto va a ayudar a neutralizar el contenido del ácido del estómago al entrar al intestino delgado. Y la colecistocinina, que hace que el páncreas produzca el jugo pancreático y la vesícula biliar se vacíe. Aparte hay hormonas que regulan el apetito, como la grelina, producida en el estómago y en el intestino delgado y estimula el apetito cuando no hay alimentos en el aparato digestivo. Y el péptido YY o YY, que se produce en el tracto digestivo en respuesta al alimento e inhibe el apetito. Cuando hablamos de los reguladores nerviosos, hay dos clases de nervios que controlan la acción del aparato digestivo. Los nervios extrínsecos, que van desde el cerebro o desde la médula espinal hasta el órgano digestivo, y los nervios intrínsecos, que forman una densa red incrustada en las paredes del esófago, del estómago y del intestino delgado y colon. Esta regulación nerviosa nos va a ayudar a controlar todo el sistema y el funcionamiento que hemos estado conversando del aparato digestivo. Sin esta red reguladora nerviosa es imposible que se puedan llevar estos procesos a cabo. Bien, con esto culminamos la primera clase de generalidades del sistema digestivo de anatomía básica. Que tengan un excelentísimo día. Que estén muy bien.